Empezamos esta sesión del último día del Congreso con la intervención de la persona que me acompaña, Marta Sanz. Me corresponde a mí hacer la presentación y además lo hago gustoso por ser de quien se trata. Hace unas 3 semanas aproximadamente tuve la oportunidad de escuchar a Juan Goytisolo, el escritor que por causa de una enfermedad no va a poder cerrar esta tarde el Congreso, hablar sobre un escritor desconocido para la gran mayoría. De él dijo José Antonio Gabriel y Galán que era el último de nuestros escritores malditos. Se trataba de Ángel Vázquez, el hispano-tangerino, homosexual, alcohólico y anónimo en vida, y más aún tras su muerte, autor de la novela La vida perra de Juanita Narboni. Además de reconocer la maestría y la singularidad de esta obra, me llamó la atención la razón básica por la que Goytisolo defendió al autor y a su novela, tanto cuando salió en el año 76 como hoy, 32 años después de su muerte. Dijo de él: me gusta Ángel Vázquez porque en la literatura, como en la vida, me interesan los desclasificados, los anómalos. Solo pervivirán en las postrimerías de lo literario los raros, como San Juan de la Cruz o José Ángel Valente. Sé que parece extraño comenzar esta introducción así, pero lo hago a sabiendas de el gozoso castigo que me ha impuesto Fernando, porque me parece que en este anómalo mundo literario en que se nos impone la normalidad, Marta, y se ha dicho con todo los respetos y con mucha admiración, es un ejemplar raro. Y aquí empieza lo difícil, buscar una salida a este pequeño complejo laberíntico en que me he metido, ¿no? Porque ¿qué tiene de raro esta mujer que después de muchos años, casi 17 años de andadura en el mundo literario, tiene un sólido prestigio en la literatura? Intentaré contestar a esta pregunta a la vez que procuraré desgranar en mi intento la trayectoria literaria de Marta Sanz. Yo, por mis años, soy hijo, putativo o no, de los planes de desarrollo que iniciara aquel ministro tecnócrata y del Opus Dei que se llamó López Rodó. Los hijos de don Laureano, que así se llamaba el ínclito franquista, nos criamos y crecimos sin televisión. Fuimos amamantados por las sonoras, mágicas y hermosas ubres de la radio. Ella fue nuestra ama de cría, y alrededor de sus anónimas voces desarrollamos nuestra imaginación, pensando en la cara, los rasgos, los caracteres, incluso llegada a la adolescencia, en los despampanantes cuerpos en los que se podrían materializar aquellas maravillosas voces. Cuando la televisión fue ganando terreno, desvaneció con la pócima de la imagen la magia que nos habíamos fraguado alrededor de personajes como Bobby de Glané, Matías Prat, Matilde Conesa o Juana Ginso, por citar algunos ejemplos. A comienzos de los años 90 apareció en escena una chica joven, madrileña, con una formación sólida, doctora en literatura contemporánea por la Complutense, con una tesis sobre la poesía española en la Transición, 1975-86, y profesora entonces de la Universidad Antonio de Nebrija, y que comenzaba a hacer sus primeros pinitos en revistas culturales, como Ni Hablar, o en diversas publicaciones periódicas, caso de ABC, Escuela de Noche o Viento Sur. A mediados de la década que nos llevaría al cambio de siglo, y a raíz de su paso por la Escuela de Letras de Madrid, salió del armario, como ella misma ha dicho, es decir, comenzó a romper el círculo de la timidez y a mostrar y brindar al público por primera vez sus escritos. Nació así El Frío, editado en 1995 y reeditado este mismo año, en la que en una especie de autobiografía aborda con un lenguaje directo y punzante el desamor, la soledad, el desarraigo de las pasiones o la necesidad de aprender de los sufrimientos. 2 años más tarde, en 1997, publicó Lenguas Muertas, un retrato de la amistad y de sus propias perversiones, las de la amistad, no las de Marta, aunque imagino que a veces podrían coincidir. Pero no fue hasta el siglo XXI cuando aquella joven, ya convertida en mujer por la fuerza de la literatura, no rompería la barrera del anonimato literario.
y lo hizo con Mejores Tiempos, 2001, Premio Ojo Crítico de Narrativa, un relato sobre la infancia situado en el periodo de la transición. Con Animales Domésticos, en 2003, en la que en una especie de metáfora sitúa a los animales miembros de una misma familia en su deseo de salir de la situación opresiva en la que vive. Con Susana y los viejos, 2006, título que alude al cuadro de Tintoretto, en la que se adentra en temas como la enfermedad, la vejez o la muerte, abordados o adobados con un sentido positivo, el que aporta el humor, un tema recurrente por otro lado en su obra, como queriendo recordarnos que los males que nos aquejan en el camino hacia nuestro previsible fin, la muerte, pueden ser también una posibilidad para que la vida como una aventura, para tomar la vida como una aventura impredecible y por qué no risueña. Y sobre todo, con Lección de Anatomía, en el 2008, finalista del Premio Planeta, en la que Marta, emulando la lección del doctor Nicolás Stuhl, el anatomista oficial de la ciudad de Ámsterdam y personaje central del cuadro de Rembrandt que da título al libro, realiza otro tipo de lección, esta autobiográfica, acerca de la geografía y de la historia de su vida, especialmente de su infancia, adolescencia y juventud, en la que va estirando la realidad hasta fundirla en una lúcida ficción. Fue ese año cuando conocí a Marta, y regresando a lo que antes dije sobre la magia de la radio y de la pócima de la televisión, con los escritores me ha pasado siempre algo similar. Cuando me gustaban los libros de alguno de ellos, procuraba no conocerlos personalmente en un intento de mantener viva la magia de sus escritos. Tengo que reconocer, y lo hago sin ninguna vergüenza, que a más de uno no lo he vuelto a leer después de conocerlo. El escritor, eso pienso, ha de ser la transcripción pública en forma de texto literario del pensamiento de la persona que está detrás de sus textos. Los libros son, a mi juicio, el acta notarial del pensamiento y de los caracteres cívicos y morales que adornan a la persona que los escribe. En el caso de Marta se produce esa especie de conjunción casi astral y desgraciadamente inusual que aúna integridad, escritor y persona. Digo más, tras hablar con ella me dije, qué extraño, Marta es muy rara, es igual a lo que se trasluce de ella dentro de sus novelas. Y lo es porque no se esconde tras las líneas o los párrafos de sus libros, en persona es la misma que aparece en sus textos. Primer motivo, pues, desvelado para afirmar la rareza de la escritora que hoy nos acompaña. El segundo motivo de la rareza de Marta es menos prosaico que el primero, más radical e importante e incluso, si me apuran, hasta mucho más visceral. En mi opinión, dos son los grandes pilares que soportan el pensamiento que da forma a la estructura literaria de Marta Sanz. En primer lugar, su continuo esfuerzo por adentrarse en los grandes temas que preocupan al ser humano, temas que, por otro lado, han sido una constante a lo largo de los tiempos, el amor, la enfermedad, la vejez, las pasiones, la desigualdad, la visión del mundo, la amistad, temas que conforman un continuum de preguntas y de intentos de respuesta, al menos de borradores de las mismas, en las que la propia vida del que las escribe tiene mucho que ver. Me estoy refiriendo a la importancia, asumida o no, de la vertiente autobiográfica que tiene la obra literaria y que en el caso de Marta está muy presente en muchas de sus novelas. En segundo lugar, en Marta es posible hallar algo tan difícil como inusual de encontrar en un mundo literario centrado en las ventas y el negocio y en el que el lector es tratado simplemente como un cliente. Me refiero a su compromiso y a su coherencia. El escritor, en palabras de Marta Sanz, tiene que ensuciarse las manos con la realidad, tiene que contemplar la realidad con mirada crítica. Por tanto, la cultura en general y la literatura en particular no pueden ser asépticas o inofensivas. De ahí, y retomo de nuevo la palabra de Marta, hay que escribir de lo que a uno le duele, de lo que a uno le toca las tripas y el corazón. Esta visión de la literatura que afecta tanto al escritor como al lector, porque conviene no olvidar que en la lectura el lector no puede salir indemne, y son también palabras de Marta, como decía, esta visión supera la consideración de la literatura como un mero instrumento de ocio o de entretenimiento para situarla más en el terreno del combate, del inteligente y necesario combate por la vida. Con ello no quiero asemejar la figura del escritor con la del miliciano, más bien me refiero a esa consideración que la filósofa norteamericana, que hoy recoge precisamente el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Martha Nussbaum, hace sobre la filosofía y que podría hacerse extensible al conjunto de las ciencias humanas y, por supuesto, a la literatura, en cuanto artes comprometidas cuyo fin es luchar contra la desdicha humana.
En este sentido, la literatura, en tanto que hay experiencia de comunicación, se convierte en un medio esencial para transmitir formas de vida, experiencias, modelos de virtud, en definitiva, una visión del mundo en la que los ciudadanos lectores puedan visualizar un compendio de valores trasladados a través de la palabra y observar, por tanto, una realidad diferente de la que ya se encarga de transmitirnos el poder establecido y sus medios de comunicación. Claro que al tratarse de un arte es tan importante lo que se dice como la manera en que se dice. La belleza y la pulcritud en la forma, en definitiva, el buen uso del lenguaje, es lo que diferencia un panfleto de una obra literaria. Y en el caso de Marta, el lenguaje constituye una preocupación básica, un elemento de estudio y, si me apuran, hasta de investigación, un instrumento que no solo facilite la lectura, sino que te permita gozar con ella. Y esta visión de la literatura, con un lenguaje muy cuidado, está muy presente en las dos últimas obras que Marta ha publicado, Black, 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 2010, y Un buen detective no se casa jamás, este mismo año, ambas enmarcadas en lo que se denomina la novela negra, un género apasionante, pero tal vez excesivamente recurrente, repetitivo, incluso saturado. Sin embargo, un género que, en manos de Marta y en sus dos últimos libros, ofrece una doble posibilidad. Por un lado, la de innovar, como ella misma ha dicho, dándole una vuelta de tuerca al género, y por otra, la de aprovechar, a través de su protagonista, un personaje diferente, el detective gay Arturo Zarco, para describir la sociedad en la que vive, para explotar la componente de crítica social que la novela negra posee. Y toca terminar, y para ello evoco de nuevo las palabras del comienzo de Juan Goytisolo, con el que abría esta presentación, sobre la importancia de los anómalos y los raros en la literatura. Termino diciendo que Marta Sanz es un ejemplar raro, una rara avis como la del verso de la sátira de Juvenal. Serían múltiples los sinónimos que podríamos aplicarle a la palabra raro: singular, inusual, insólito, distinto, anómalo, incluso anormal, en el sentido más bondadoso de la palabra. Y también, ¿por qué no?, después de una trayectoria vital amplia, podríamos utilizar como sinónimo la palabra, o mejor el concepto, heterodoxo. En mi opinión, Marta está en ese camino que, por otro lado, es un camino casi interminable y que se recorre día a día. En cualquier caso, es incuestionable que ella tiene mucho que decir y que aportar, como podremos comprobar ahora, en un congreso dedicado a transgresores y heterodoxos. Muchas gracias, Marta, por tu presencia entre nosotros, y gracias a vosotros por vuestra paciencia al escucharme. Cuando quieras, Marta. Bueno, en primer lugar, me vais a dejar que agradezca muchísimo a Antonio sus amabilísimas palabras. Yo había venido aquí completamente tranquila. Anoche me tomé un Orfidal para estar todavía más tranquila, pero me ha puesto de los nervios y esto ya se va a notar. También agradecer, por supuesto, a la Fundación Caballero Bonal, que ya es la tercera o la cuarta vez que amablemente me invita. Ya me siento como una prima de la casa. Pepa es como eso, como mi prima hermana. Fernando, mi tío pequeño. Y bueno, y de Pepa y Pepe ya, ¿qué queréis que os diga, ¿no? Y Ricardo y todas las personas que hacen que la estancia en Jerez siempre sea muy, muy agradable, y que a mí, cada vez que me digan que tengo que venir para acá, vamos, corro. O sea, hago la maleta rapidísimamente y no me lo pienso. Yo he escrito un texto, a lo mejor más breve que el de Antonio. O sea, con lo cual, quizá a lo mejor vamos a tener luego tiempo para debatir, ojalá. Y es un texto donde yo intento hablar de transgresores y heterodoxos dentro de lo que es la narrativa española de este siglo que está empezando. De modo que me vais a disculpar en el sentido de que mucha distancia histórica no hay. O sea, las cosas que yo puedo decir aquí con una percepción de una persona que está dentro de este mundo literario, a lo mejor de aquí a 20 años son radicalmente distintas, porque claro, yo todavía el oráculo de Delfos no soy. Antes sabíamos calcular de cabeza o con los dedos. También éramos capaces de memorizar una serie de números de teléfono, el de casa de los padres, la oficina, los mejores amigos. Después llegaron las calculadoras y en los exámenes de física preguntábamos: ¿podemos usar la calculadora para resolver las operaciones? Al fin y al cabo, lo importante es saber qué fórmula aplicar y recordarla.
Después llegaron los teléfonos móviles y los smartphones y ya hemos olvidado nuestro propio número. Incluso el mismo hecho de que somos un número y de que el móvil actúa como un localizador GPS. Cada vez resulta más complicado delinquir o mantenerse al margen de la ley. La tecnología libera. Ya casi nadie, debe restregar las sábanas con los puños, aclararlas, escurrirlas apretando hasta que no quedan fuerzas en los brazos. La tecnología libera en la misma medida que aliena y crea dependencias vitales que son a la vez dependencias de consumo. En la era del neoliberalismo, la libertad es la libertad de comprar lo que uno quiere o siente que necesita para pensarse parte de un grupo o incluso para poder vivir. Ya nadie, casi nadie, lava a mano la ropa en las aguas del río, pero tampoco entiendo bien cuál es la utilidad de que un tuitero escriba saliendo de la ducha o viva la roja. Quizá es que para que pueda existir un tuitero que escriba saliendo de la ducha, es necesario que sigan existiendo mujeres que lavan a mano la ropa y buscan agua para beber en pozos situados a decenas de kilómetros de su casa. Quizá la verdadera transgresión, la heterodoxia total, consistiría en ser conscientes de estas realidades, estas desventajas, a cada paso que damos. Cada vez que mordemos un snack recién salido de su coloreada bolsita. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma vital, competencial y sentimental que afecta a la literatura. ¿Oímos las trompetas del apocalipsis? Probablemente no, pero al menos hay que tomar conciencia de que algo está pasando y de que los cambios no son inofensivos y de que la función hacia el órgano y de que pronto perderemos los dedos meñiques de los pies y de que la metamorfosis en los procesos de comprensión lectora va a propiciar transformaciones en los géneros literarios, en el lenguaje literario, en la retórica literaria y en los procesos de comprensión e interpretación de los textos literarios. Un cambio de competencia lectora que podría compaginarse con el modelo analógico o suponer el desbaratamiento de una manera de pensar, imaginar, reproducir y recibir el mundo. Quizá ustedes piensen que perder un meñique no es una gran pérdida, pero yo experimento cierto rechazo a esas amputaciones que nos conducen hacia la angustia, el sentimiento de pérdida y la náusea ante el vacío. ¿A qué viene esta larga introducción? A que desde mi punto de vista cualquier consideración de heterodoxia o transgresión, de reaccionarismo o conservadurismo cultural, pasa por reflexionar sobre ese cambio de paradigma. La resistencia al cambio por sistema no es lo mismo que proyectar una mirada crítica sobre lo que pasa. El anquilosamiento en el pasado ante el irrefrenable curso de la historia, ante la evolución y el progreso, no es lo mismo que la asunción acrítica de nuevas formas de control del individuo y de incentivos idiotas de consumo. En este sentido, no creo que, como apunta Jordi Gracia en su ensayo El intelectual melancólico, se pueda calificar de melancólicos a todos aquellos que asisten a los cambios con una cierta cota de escepticismo o tal vez sin caer en las embriagueces de la euforia. No creo que la reticencia que expresa Eka de Queirós hacia los ascensores y los hábitos más snobs del refinamiento parisino en su novela La ciudad y las sierras, publicada póstumamente en 1901, pueda confinar al escritor portugués a la naftalina del baúl de los rancios. Internet está muy bien, pero seguimos teniendo derecho a ejercer la crítica en un sistema que, asumiendo las reglas más espurias del mercado, privilegia lo cuantitativo frente a lo cualitativo, mina el principio de autoridad editorial instaurando la falsa verdad de que todas las lecturas tienen el mismo valor y suplanta un concepto democrático de la cultura por uno profundamente demagógico. La banalización y espectacularización de la cultura, de la que ha hablado recientemente Vargas Llosa, y desde un punto de vista ultracrítico con el establishment y con las empresas culturales, también lo hizo en su momento el filósofo situacionista Guy Debord, es quizá una estrategia gubernamental para incrementar el IVA hasta el 21%. Precisamente un estudioso y amigo de Debord, el filósofo alemán Ansel Japet,
analiza los cambios demagógicos en el principio de autoridad para señalar que es el lector quien debe alzarse a la altura del texto y no el texto el que debe acomodarse a las expectativas y o necesidades de consumo de un lector cliente, algo que ha señalado Antonio en su presentación. Esa idea me parece básica para trabajar con un concepto heterodoxo de la literatura que pasa por hacer visibles las cosas visibles, por hablar del precio de las patatas y de lo que está pasando, pero que a la vez lo hace desde esquemas retóricos que no apuntalan la buena conciencia de un público, sus previsiones, su sentirse cómodo mientras está leyendo. Se trata de que la inquietud llegue al lector desde la amalgama indisoluble de la forma y el fondo del texto literario. Hoy más que nunca estoy de acuerdo con Jean-Luc Godard, a quien se le imputa la célebre frase de que el travelling es una cuestión moral. Hay un caso sangrante de desactivación política y transgresora de un género literario que nació con vocación de denuncia y cuyas estructuras retóricas se convierten en un cliché previsible para los lectores que saben de antemano lo que van a leer y no se sienten interrogados, retados, incómodos ante una propuesta cultural con aspiraciones de intervenir en la realidad. Me refiero al género detectivesco y policíaco, sobre el que propongo una reflexión en mis dos últimas novelas, como también ha señalado Antonio. Con ellas quiero contar que la contundencia del black, 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 el negro más negro, la sordidez, las raíces económicas del mal y del delito, esta contundencia ha quedado reducida a una forma de bla, bla, bla. La excesiva codificación del género lo sacraliza, lo hace repetitivo y previsible, un cómodo sillón de orejas en el que echarse la siesta, rebajando sus posibilidades transgresoras. Este es el punto de partida para empezar a levantar límites, siempre lábiles, entre la acomodación y la transgresión literaria, entre la ortodoxia y la heterodoxia cultural, entre el academicismo y el deber ser de la literatura y la confusión, la inquietud, el experimento, la molestia, la posibilidad de que los textos artísticos remuevan el suelo sobre el que apoyamos los pies. ¿Tiene que ser la literatura forzosamente transgresora? Probablemente no, pero en la medida en que toda la literatura es ideológica, no utilizo la palabra ideológico en la acepción reduccionista de lo político, sino en su acepción discursiva general. A mí me interesa la cultura contestataria y resistente, que me ayuda a ver mejor, y no esa otra que coloca una media sobre el objetivo de la cámara para difuminar o hacer más masticable, digerible y metabolizable la realidad. Los comedores de carne cruda y los caníbales a veces tenemos malas digestiones, vómito, enfermedad. Cuando Luis Buñuel estrenó en 1930 La Edad de Oro en París, se suscitó un escándalo monumental. La ultraderecha francesa asaltó la sala y consiguió que la película fuera prohibida por sus ataques al ejército, la religión y la familia. Hoy los artistas prefieren evitar ese tipo de situaciones violentas. Los artistas y los escritores actuales, que compartimos una visión pretendidamente heterodoxa del arte y de la literatura, vivimos la paradoja de querer transgredir buscando a la vez el éxito, el aplauso del cliente. Queremos ser transgresores, iconoclastas y críticos, y a la vez pretendemos no solo que no nos tiren piedras, sino que nos reconozcan por nuestra valentía y nuestro rigor. Queremos ser transgresores sin ofender al mercado, sin jugarnos nada, y esa interesada ingenuidad nos convierte en deshonestos de manera anticipada. Yo vivo esa contradicción cada día. La soporto a duras penas. También vivo otra contradicción que condiciona mi trabajo, la de tratar de compatibilizar una visión de la literatura que aspira a intervenir modestamente en la transformación de la realidad, para lo cual es necesario llegar a un público cuanto más numeroso mejor, con otra visión de la literatura que no quiere ser complaciente con el lector y que por eso mismo está condenada a ser minoritaria. Partiendo de estas contradicciones que a la vez son serias restricciones y condicionantes de la creatividad, parece evidente que uno es heterodoxo frente a algún tipo de ortodoxia,
frente a un discurso dominante que en el caso de la literatura fusiona el componente ético con el componente estético. Los valores y criterios de la transgresión y de las heterodoxias son radicalmente históricos y dependen de la ortodoxia del poder contra el que se construyen. La ortodoxia frente a la que, por ejemplo, José Manuel Caballero Bonal escribe 2 días de septiembre, Premio Biblioteca Breve en 1961, es en ciertos aspectos igual y en ciertos aspectos diferente de la ortodoxia actual. La dictadura franquista genera un discurso hegemónico sustancialmente distinto al actual discurso del dinero, pero igual de imperativo y tiránico. Como algunas cosas no han cambiado, hay retóricas realistas que aún son válidas para narrar, por ejemplo, la lucha de clases. Es importante señalar que las retóricas realistas son polimorfas y abarcan desde las técnicas del folletín hasta la economía minimalista del realismo sucio, pasando por la magia de ese otro realismo latinoamericano, donde la realidad también son sus fantasmas, sus sueños y la confluencia alucinada de pasado, presente y futuro. En su historicidad, el concepto de transgresión adquiere su valor frente a la sincronía, frente a las ideas dominantes en un corte concreto del curso de la historia, pero también respecto a un eje diacrónico que opone las obras de la contemporaneidad al canon de la literatura inmediatamente anterior. Hoy podríamos preguntarnos cuál es ese discurso dominante que como escritores pretendemos transgredir tanto desde dentro de la literatura como atendiendo también a la posible repercusión de la literatura fuera de ella misma. Se me ocurre un montón de pares antagónicos que dan cuenta del poder fagocitador del capitalismo y de sus proyecciones culturales que funcionan como fetiches de una ortodoxia que apuntala el canon de la literatura actual. Cursilería frente a sordidez efectista de purpurina con filete. Estoy hablando de la oposición que puede existir, por ejemplo, entre Taylor Swift y Lady Gaga. La primera la cursilería, la segunda la sordidez con filete. Narrativa río frente a economía del lenguaje. Realismo y aspiración de legibilidad frente al experimentalismo tecnológico y la literatura multidisciplinar que podemos asociar en este momento a eso que se llama la generación nocilla. De las diferentes modalidades de una nueva literatura interactiva que replantea la relación y el pacto que han de firmar emisor y receptor dentro del proceso de comunicación literaria, da cuenta Pablo Rafael en un ensayo titulado La fábrica del lenguaje S.A. Yo misma he participado en uno de esos experimentos que se celebró durante la Noche de los Libros de 2010 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 3 escritores, Eduardo Jalfón, Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, si alguno de vosotros ha sido lector del Diario Público le sonará este escritor, y yo escribíamos en directo. Las palabras que íbamos tecleando se proyectaban en unas enormes pantallas y a veces incluso dábamos respuesta a las peticiones del público que llegaban a través de subrepticios papelitos. No podría asegurarles si me sentí más transgresora llevando a cabo ese impúdico y arriesgado ejercicio o escribiendo un cuento estilísticamente convencional y marcadamente político para la revista de un sindicato. Por todo esto, no sé si es más transgresor Eduardo Mendoza o Agustín Fernández Mayo, María Dueñas o Rafael Rech, Andrés Neumann o Antonio J. Rodríguez, Javier Cercas o Isaac Rosa, Mercedes Cebrián o Berta Vías, Elvira Navarro o Carlos Pardo, Manuel Vilas o Arturo Pérez Reverte, Belén Gopegui o Juan Gómez Jurado, figura totémica de la nueva narrativa blockbuster. Unas declaraciones de este autor nos sirven para entender el concepto de narrativa blockbuster. Dice Juan Gómez Jurado. Quizá el soporte digital posibilite que se publiquen libros menos trabajados, pero también libros más entretenidos. Además, a escribir se aprende, y un autor novel mejorará con la práctica, apunta Gómez Jurado, y advierte de las posibilidades comerciales de este nuevo ecosistema. Dice, lo que produce el mundo digital
es una serie de nichos que antes no estaban cubiertos. Puede haber un lector fanático de novelas de investigadores privados en la Alemania nazi. Si de repente surge un autor que se especialice en ello, tendrá un gran éxito en su género. Se ha producido en Estados Unidos con Amanda Hocking. Sus novelas tienen 16.000 críticas online y el 90% de ellas son de 5 estrellas. Son libros que tienen una calidad literaria, entre comillas, inferior, pero satisfacen una necesidad. La lógica sumida del modelo de negocio y de la satisfacción de los nichos de mercado se contrapone a los valores intrínsecos de una supuesta literatura de calidad, y lectores y escritores nos enfrentamos a una nueva pregunta básica. ¿Qué es lo heterodoxo? ¿Asumir esta nueva manera mercantilizada y demagógica del proceso de comunicación literaria o defender el carácter prescriptor de autores y críticos que se han comportado durante siglos como sacerdotes y depositarios de un saber elitista y excluyente? Pese a que yo abogaría por la necesidad de una cultura ecológica que proteja a las especies en extinción y a los insignes diplodocus, llegados a este punto, intento buscar un punto medio en el que se encuentre la virtud sin caer en la falacia humanista de que leer es siempre una actividad buena y a menudo placentera que nos hace a todos mejores personas y más felices. No lo creo. Leer libros potentes es a menudo una experiencia de desilusión, de acoso y derribo de los fantasmas y fantasmagorías, de las bellas imágenes con que las sociedades se enmascaran para encubrir sus cicatrices más profundas. José Ovejero, en su Ética de la crueldad, un ensayo que acaba de ganar el premio Anagrama, comenta que el título de su ensayo podría parecer un oxímoron, como fuego helado o dulce acritud, pero que no lo es, porque los autores competentemente crueles, aquellos que nos obligan a permanecer ante el horror con los ojos abiertos, como en aquella escena de la naranja mecánica, aquellos que no espectacularizan la violencia, sino que nos hacen sentir la endémica violencia de un sistema y de una moralidad perversos, esos autores, por ejemplo, Juan Carlos Onetti, Canetti, Elfried Jelinek, Luis Martín Santos, crueles, aguafiestas y desagradables, son los que provocan un impacto ético real, hasta el punto de que pueden alterar con palabras la conciencia, la sentimentalidad, la forma de vida y la postura frente al mundo de los lectores. Por su parte, el filósofo esloveno Slavoj Žižek acuña el concepto de ideología invisible, que puede ayudarnos a entender a qué nos referimos cuando la transgresión y la heterodoxia no se reducen a mera estrategia comercial para publicitar un libro. Transgredir no es necesariamente lo mismo que escandalizar, aunque a veces también, y me gustaría traer a colación a 3 de los grandes hitos de la pornografía, que si no han leído tienen que leer corriendo. Sade, Apollinaire y Bataille. Hace ya muchas décadas que se vende Mierda de artista. Ya saben que la Mierda de artista es una obra de un artista conceptual italiano llamado Piero Manchoni y que data de 1961. Entonces, hace ya muchas décadas que se vende Mierda de artista, que la vanguardia duerme en los museos y que un público de clase media, que después se toma unas cañas, eso está muy bien siempre en cualquier caso, asiste a exposiciones donde se exhiben cadáveres. Algunos tabúes permanecen indelebles en la galería de los horrores de la conciencia colectiva, mientras que otros se explotan comercialmente de modo que los receptores nos inmunizamos. En este contexto, transgredir es algo parecido a meter el dedo en el ojo de una sociedad bien pensante a la que se puede seguir epatando, no ya cortando pupilas con el filo de una navaja, pero sí colocándola frente a sus propias miserias y contradicciones, sus enfermedades morales, sus hipocresías. Transgredir consiste en apretar con un dedo las llagas y grietas dolorosas de un discurso hegemónico constituido de frases hechas que ya no nos parecen ideología, porque las tenemos tan profundamente asumidas que hemos dejado de percibirlas como discurso y las hemos incorporado a nuestro canon de normalidad.
Por ejemplo, se transgrede si se contradice el discurso humanista y humanitario sobre la literatura, su poder balsámico y consolador, y se sabe que bajo las palabras transgredir, subvertir, resistir o rebelarse hay siempre un trasfondo de violencia. Se transgrede si se cuestiona el mito de la literatura como disciplina que a la fuerza ha de provocar empatía, emocionar y conmover a los receptores. Se transgrede si se duda de las bondades de morir en un perfecto estado de salud y se maltrata, con vicios y ausencia de deporte, el cuerpo. Se transgrede si se dice que el capitalismo no es sinónimo de democracia. Se transgrede cuando se reflexiona seriamente sobre el significado profundo de muletillas como todos vamos en el mismo barco y todos tenemos que arrimar el hombro. Se transgrede si uno se pregunta ingenuamente por qué decimos que los jugadores de La Roja son muy buenos chicos y un ejemplo para la juventud. Se transgrede si se piensa que a lo mejor no todo el que no roba es tonto de remate y cuando se opina que el paro es más violento que ciertas formas de alterar el orden público. Se transgrede si se tiene la convicción de que las penas a los asesinos pederastas no pueden estar sujetas al impacto social y de que la justicia ha dejado de ser ciega. Ahora tenemos el ejemplo del copago. Se transgrede cuando no se hace alarde risueño y público de la propia ignorancia o si se declara que los derechos no son limosnas ni los parados delincuentes. Se transgrede si se relata la intolerancia al milagro y a las revoluciones, como hace Fernando Royuela en Cuando Lázaro anduvo, o cuando se defiende una concepción moral de la literatura a través de escenas de una pederastia supuestamente escandalosa, como hace Luis G. Martín en La mujer de sombra. Se transgrede si se dice que la buena literatura puede salir de su nimbo de pureza inmaculada y mancharse hablando del trabajo y del miedo en las sociedades capitalistas, como hace Isaac Rosa cada vez que publica un libro. Se transgrede cuando se pone en evidencia el buenrollismo intolerante, como en Ejército enemigo, de Alberto Olmos. Se transgrede si se deja de jugar al funambulismo de la equidistancia, como Almudena Grandes en sus novelas sobre la guerra civil, que estilísticamente son realistas, pero que resultan socialmente más transgresoras que otras propuestas poscontemporáneas y posmodernas. Todos somos transgresores y, sin embargo, insisto, ninguno lo somos realmente. Casi no nos jugamos nada. Nos complace el aplauso y transgredimos el núcleo del discurso dominante desde las mismas estructuras económicas donde tal discurso se genera y se perpetúa, desde la centralidad de las industrias culturales, desde el epicentro del campo cultural. Hay quien cree que eso es un contrasentido, que el heterodoxo siempre habita los márgenes, el fuera, el arrabal, y quien afirma que eso, sin embargo, es la manera más eficaz de contrapesar, incluso de destruir, el sistema desde la barriga del caballo de Troya. Tampoco sé si se puede ser transgresor en comandita o es la singularidad y la unicidad la que marca el camino de esos heterodoxos que no pueden generar una cadeneta desoxirribonucleica de epígonos. Esto lo he ensayado antes de decirlo, porque cadeneta desoxirribonucleica de epígonos es una expresión altamente complicada para una lengua normal. Mientras todas estas ideas me obligan a mantener un equilibrio siempre inestable, como escritora y como ciudadana, opto por escribir poemas que no suenen a poemas, por escribir feo de lo feo, por exagerar, por reivindicar la bulimia del lenguaje y de la vida frente al prestigio de la anorexia estilística, por volver a apuntar en la dirección de lo real, asumiendo el riesgo de creer que no toda la realidad es lenguaje y que una pipa no es una pipa, como decía Magritte, pero se le parece mucho. Por aplaudir cuando en la presentación de su último poemario, Olvido García Valdés corrige a sus presentadores y señala que en sus versos el jardín no es un símbolo, sino el trozo de tierra que se extiende delante de su casa. Lo que está y es delante de su casa, lo que pide ser mirado.
Opto por sacar a la luz los costurones de la literatura, las cuartas paredes brechtianas, para desde la literatura volver a una realidad de la que tal vez ya no se puede dar cuenta resobando el realismo como código estético de la literatura política y de la literatura transgresora. Dos formas de lo literario que no siempre son iguales, aunque a menudo gozosamente se acercan. Opto por resistir frente al elogio de la rapidez, la eficiencia, la rentabilidad, la competitividad, la corrección política y la publicidad engañosa de ese nuevo léxico de emprendedores, líderes, inversores y optimizadores. Reivindico la lentitud y la profundidad de campo, y cómo lentitud y profundidad cristalizan en unas formas de retórica y no en otras. Le doy importancia a las palabras porque sé que no todo son palabras y que la historia es un relato, pero también otras cosas. Muertos tangibles, huérfanos, hambruna, fusilamientos, ciudades desaparecidas, cacharros rotos, tratados de paz, listas de la compra, desahucios, hipotecas, colas del paro, mini-jobs. Quizá esté equivocada por poner entre interrogaciones el signo y la velocidad de los tiempos, la labilidad de los límites y la condición líquida de las relaciones sociales, pero yo creo que esta actitud es a lo que hoy, también desde la literatura, podemos llamarle transgresión. Muchas gracias. Tenemos 10 minutillos para que preguntéis todo lo que queráis. Si no, pregunto yo. Y va a ser mucho peor. Qué timidez jerezana, ¿no? Yo creo que de lo que tienen ganas es de salir a comerse un bocadillo, a fumarse un cigarro, y por eso no pregunto. Pues nada, si no tenéis nada que preguntar... Ah, sí, mira, sí. Yo siempre he pensado que cuando se lee un libro, ese libro nos tiene que transformar la vida de alguna manera, pero a lo mejor que estoy pensando en otras cosas, ¿no? Aparte de la lectura de un libro que tiene que ser para divertir, básicamente, ¿no? Y también para pensar. Después de escucharte, que ha sido maravilloso, y escuchar a Antonio también, que ha sido realmente increíble, realmente estoy equivocado. Es decir, un libro, cuando se lee un libro, no tiene que ser de alguna manera algo que a mí me cambie un poco la vida o me haga pensar, o esto es... Eso es lo que yo he querido decir. O sea, yo en realidad lo que he querido decir es que a mí los libros que me interesan, y también lo ha apuntado Antonio en su presentación, son de los que no salgo ilesa ni indemne después de haberlos leído, para bien o para mal. Y eso de no salir indemne ni ileso de los libros de los que lees no significa que te tengas que aburrir como una ostra. Hay libros que son divertidísimos, entretenidísimos y que acabas de leer y acabas con la sonrisa congelada y una úlcera de estómago. Y esto es así. Entonces, esa es la literatura que a mí me gusta. A mí la literatura que no me gusta es ese tipo de literatura que utilizamos un poco para rellenar los huecos vacíos y los espacios de aburrimiento, ese tipo de libros que has leído y a las 2 semanas no te acuerdas de si los has leído o no. O sea, para eso no me merece la pena hacer el esfuerzo de leer, pero como lectora coincido plenamente con tus preferencias y con tu diagnóstico, claro que sí. Sí. Muchas gracias. Cuando has dicho de la novela negra el black frente al bla, 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 me ha interesado muchísimo, sobre todo porque creo que en un momento determinado se confundió interesadamente novela negra con novela policíaca o de misterio. Entonces, por aquello de hablar de autores, por ejemplo,
¿Tú consideras que un escritor como Andrea Camilleri puede ser considerado en del black? A mí Andrea Camilleri es un escritor que me encanta, porque Andrea Camilleri es un escritor que para mí está evidentemente en la estirpe de Manuel Vázquez Montalbán, no por casualidad su detective se llama Montalbano, no por casualidad los dos son dos grandes gourmets, y creo que Andrea Camilleri con sus historias detectives, claro, no policiales, porque son policías en ese espacio ficticio de Vígata, lo que intenta precisamente es visibilizar, sacar a la luz las zonas más sórdidas de las sociedades en las que estamos viviendo, que es lo mismo que puede hacer ahora en Grecia Pietro Markaris y con su comisario, nunca me acuerdo del nombre del comisario. Jaritos, sí, con Jaritos. Entonces, ese tipo de literatura negra a mí me interesa muchísimo. A mí la literatura negra que no me interesa nada y que también existe es la que utiliza toda la parafernalia del negro, o sea, para no contar realmente nada que ya no sepamos, ni para no contar nada que nos pueda suponer una inquietud, un disgusto, para contarnos historias previsibles que vemos en series de televisión desde hace 50.000 años y que no incomodan y que no nos permiten ver la realidad desde otro punto de vista. Entonces, naturalmente, Camilleri me interesa, como me interesaba Vázquez Montalbán, como me interesa Henning Mankell, y sin embargo no me interesa nada Larsson. Estamos de acuerdo. Para concluir, cuando hablábamos de la literatura negra italiana, del giallo, hay otra autora que se llama Donna León. Donna León, sí. ¿Tú consideras que esta es la misma estela que puede ser Camilleri o va diferente? Hombre, yo creo que Donna León es más light que Camilleri. De acuerdo. Pero aunque es más light que Camilleri, a mí también me sigue pareciendo una escritora muy valorable. Vale, gracias. Menos mal que esto no se oye en Italia. Me alegro bastante de haberla oído, porque me temía que iba a terminar el congreso y no iba, al menos yo he faltado creo que parte de una sección, y no iba a oír un discurso que justificase, al menos mínimamente, el título que lleva este congreso de transgresor y heterodoxo. Y en ese sentido tengo que decir que me alegro que desde la literatura aparezcan, como lo ha hecho usted, términos aparentemente ya viejos, pero que sin embargo siguen teniendo una virtualidad y una existencia absoluta, y me refiero a los términos que incluso han desaparecido incluso el discurso de aquellas instituciones que teóricamente deberían de haber sido su albergue natural. Me refiero a términos como clases sociales, luchas de clases, capitalismo y a la negación de la ecuación capitalismo es igual a democracia que usted acaba de hacer. Me alegro bastante. Y ahora una pregunta, también relacionada en parte con el Congreso. ¿En qué medida se puede ser transgresor y heterodoxo cuando detrás de un premio está una institución del establishment, 20.000, 30.000, 40.000 euros, llámese Banco Santander, otra por el estilo? Bueno, vamos a ver, dos cosas, dos preguntas, porque creo que tu intervención tiene dos partes a las que a mí me gustaría responder un poco. Yo llegué ayer por la tarde al Congreso y solamente pude asistir a la mesa que se hizo a última hora sobre surrealismo. Yo te puedo asegurar que allí se habló de transgresión y heterodoxia. Una de las cosas que, por ejemplo, dijo el profesor Julio Neira era que los surrealistas eran antisistema. De hecho, yo iba a empezar esta ponencia, lo que pasa que como Antonio me ha dejado tan apabullada, no he podido hacerlo, ya se me ha borrado la mente de felicidad y ya no he hilado bien. Y quería precisamente haber empezado con esas palabras del profesor Neira, porque yo creo que no se puede hablar del campo cultural y mucho menos del campo cultural en términos de transgresión y heterodoxia sin hablar del mundo. O sea, esto es evidente, y de lo que está pasando en el mundo. Hasta hace muy poco tiempo éramos muy reacios porque parecía que Dios te iba a castigar a utilizar las palabras capitalismo, lucha de clases, no sé qué. A mí esto se me ha pasado desde que el libro más vendido en la Feria del Libro última de Madrid ha sido el Manifiesto Comunista ilustrado por Fernando Vicente. Esto me parece un síntoma
de las cosas que están pasando. Y también se me ha pasado desde que escuché a uno de los multimillonarios más multimillonarios del mundo mundial, que es Warren Buffett, decir que la lucha de clases no existe, ¿eh? Dice, están ustedes completamente confundidos, existe y la estamos ganando nosotros. Entonces, si Warren Buffett se puede permitir esto, ¿por qué no voy a hablar yo de lucha de clases? Hombre, faltaría más. Y la segunda parte de tu pregunta es, yo creo, la espina dorsal de todo lo que ha sido mi intervención. Y es la paradoja, es la contradicción vital que tenemos muchos escritores a los que ya empezamos a ser un poco visibles en el mercado. Cuando tú no eres muy visible en el mercado, dices, bueno, bien, estoy en el margen, en el límite, no me tengo que justificar por nada. Cuando ya empiezas a publicar en editoriales prestigiosas, cuando empiezas a recibir anticipos razonables, pero tampoco de echarte a que te toquen la barriga, ¿eh? Si yo te digo lo que gana un escritor, salvo contadas excepciones, vamos, gana menos por hora que cualquier trabajador remunerado de la vida normal y corriente. Pero aún así uno le queda, pues eso, la mala conciencia, porque en el fondo sí que es mala conciencia decir, bueno, ¿cómo es posible que yo quiera transgredir y que yo quiera cambiar las cosas cuando estoy formando parte de un sistema que pretendo combatir? Pero eso no se nos puede achacar a los escritores más que a cualquier otro ciudadano. Quiero decir, estamos donde estamos, estamos en el sistema en el que estamos, tenemos que vivir de alguna manera. No digo ya especular, no digo ya explotar, no digo ya alimentarte del trabajo del otro, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Lo único que me puedo responder por una parte es que tengo que vivir, y tengo que vivir razonablemente bien, no veraneo en Cancún, esto te lo aseguro. Y luego está el otro argumento, que es el que esgrime muchas veces la escritora Belén Gopegui, que es que dice que no, que hay que para ser transgresor en el sistema hay que hacerlo desde la tripa del sistema, desde las instituciones, desde los bancos que te pagan, desde las empresas para las que trabajas, y que pelear desde los márgenes es mucho menos eficaz. Esto yo no sé si me lo creo mucho, pero ella me viene bien para decirlo aquí. El problema radica en cuando eso, que siendo así, no se quiere reconocer. Ya, claro. Bueno. Y aparece como rodeado de un halo de objetividad que no tiene. Eso es estupendo. Reconocerlo. No lo contrario. Pues yo te agradezco porque, vamos, ya te digo, yo creo que es un problema para mucha gente que piensa en su trabajo. ¿Se puede relacionar esto que se está diciendo con lo que aparece hoy en la prensa de que Javier Marías ha rechazado un premio nacional? Vamos a ver. ¿Por las razones que dice? Se puede relacionar lo que pasa y quiero decir, y yo no me voy a meter aquí con Javier Marías porque él ha argumentado por qué ya desde hace muchos años dijo que iba a rechazar cualquier tipo de premio nacional, institucional, ya estuviera en el gobierno el PP o el PSOE. El problema de ese rechazo del premio de Javier Marías es que eso lo puede hacer Javier Marías. El problema es que hay una gran masa de escritores en este país que no se podrían permitir el lujo de tener ese gesto de dignidad, de coherencia y de honestidad. Entonces, en ese sentido, yo no puedo meterme con Javier Marías porque él, desde su conciencia y sus convicciones, puede hacer lo que le venga en gana, pero, por otra parte, desde esa masa media de los escritores españoles, yo me siento un poquito dolida, porque además, en un momento además en el que se está dando tan poco peso a la cultura dentro de las instituciones, donde hay recortes por todos los lados, que tú en ese gesto de dignidad te niegues a recibir un dinero que tiene que ver con esa responsabilidad de los estados de mantener su cultura y a sus personalidades vivas en un estado más o menos razonable, pues me parece un poco penoso, la verdad.